Cada día está más cerca, el Abril de Talgo va cogiendo rodaje y en este vídeo te cuento todos los detalles de un tren que cambiará muchas cosas en no pocas rutas del país. Será el AVE que recortará los tiempos de viaje entre las ciudades del eje Atlántico y Madrid y estos días va a llegar a Galicia para continuar con el proceso de homologación de las unidades de ancho variable. Está previsto además que un convoy de la serie 106 llegue remolcado a Taboadela o Orense para iniciar una de las pruebas clave para este tren, probar el cambio de ancho y circular por el tramo de alta velocidad en ancho ibérico entre Orense y Santiago. Al ser de ancho variable, es crucial probarlo en infraestructuras como esta, que son las que motivaron en realidad la fabricación de esta versión del tren de muy alta velocidad de Talgo, para llegar a sitios con ancho ibérico, como es el caso de la red ferroviaria interna de Galicia. Todo apunta a que el tren va a homologarse a 330 por hora, su velocidad máxima de crucero entre Orense y Santiago. Para ello tendrá que alcanzar un registro punta de 363 como ya hizo en anteriores pruebas, eso sí en ancho internacional de la geografía española. No obstante, entre Orense y Santiago circulará a un máximo de 300 km, que es la velocidad límite a día de hoy en toda la red AVE de España, recordando eso sí que este tren ya logró alcanzar, como digo, los 363 hora en pruebas anteriores, siendo hoy por hoy la joya de la corona de la española Talgo. Todo apunta a que este tren tan esperado de alta velocidad comenzará a circular por las vías gallegas a finales de verano, aunque podría retrasarse hasta comienzos de otoño, y como ya digo, recortar en torno a 20 minutos los tiempos de viaje hasta Madrid de varias ciudades gallegas como Vigo, Pontevedra, La Coruña o Santiago de Compostela, a la espera de que en un futuro próximo también pueda ir a Lugo, tras las obras ahora en marcha en buena parte del trazado hasta Orense, y del que por cierto pronto os hablaré en otro vídeo. Además, esos trenes supondrán un aporte extra a las rutas que afectan a las ciudades gallegas al tener una capacidad de hasta 600 pasajeros por vehículo, y habrá que esperar a los horarios, tiempos de viaje y precios que tendrán estos trenes una vez se anuncie la fecha definitiva de su puesta en marcha. Pero no solo eso, pues ya se ha hablado que será el tren elegido para utilizar la nueva vía una vez se abra la variante de Pajares y recortar así un buen puñado de minutos a los tiempos de viaje entre Asturias y la Meseta. Incluso cabe esperar que más a largo plazo sean los nuevos trenes para acercar un poco más Euskadi al resto del país, aprovechando el nuevo tramo a Burgos que estará en funcionamiento en los próximos meses. Otro detalle muy importante es que probablemente, aunque de momento no seguro, es que Renfe empiece a utilizar alguno de estos trenes para sus servicios de bajo coste, o hablo para aquellas rutas donde empiece a dar servicio, abaratando así el precio de los billetes para dichas rutas, algo siempre muy demandado por los viajeros, aunque eso sí, de ocurrir, no será ni mucho menos a corto plazo. Otra de las claves de la llegada de estos trenes es que al combinar máxima velocidad y capacidad de cambio de vía, permitirá la posibilidad de ofrecer viajes largos entre, por ejemplo, Galicia y el Levante o Andalucía, sin bajarse del tren y en tiempos tan competitivos como en el AVE, una vez se abra el túnel Atocha-Chamartín previsto para finales de verano, algo que puede revolucionar el mercado ferroviario español y que ojalá pronto podamos confirmar y contar al detalle. Talgo solo tenía pendiente de construir el último de los trenes Abril de las 30 unidades que deberá entregar a Renfe en breve, así que todas las expectativas están puestas ahora en el fin del proceso de homologación y su correspondiente aprobación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, encargada de supervisar todos los detalles para certificar que el tren es seguro, pese a las lógicas complicaciones que surgieron durante el proceso de pruebas. Estas se hacen para solventar los problemas, la mayoría de entidad menor, que se producen durante el periodo de homologación. Otro detalle importante es que Talgo ya tiene definido cómo será el diseño interior de estos esperados trenes, cuyas características serán un capítulo aparte y un escalón extra en los trenes de ancho variable que circulan por nuestra red, por la velocidad punta o por ser revolucionario en muchos aspectos en cuanto a movilidad ferroviaria, pues es más ligero y eficiente en el consumo de energía eléctrica que sus predecesores. En cuanto al diseño de interior, de momento habrá que esperar.
Como veis, un tren del que habrá que estar muy atentos y del que hay muchas ganas de ver circular y probar. Y aquí estaremos para contar todo lo que sea noticias sobre Abril. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.